Buenas noches. Me parece una aclaración bastante importante para hacer. Eh, bajaron la, bajaron la tensión. Ay Dios, qué pesadilla. Qué gente rompe quinota. Digo porque muchas veces, vieron que yo muchas veces grabo con estas tres y no está tan baja la luz. Pero bueno, están en las últimas y estos días bravísimos fueron, dificilísimos. Este, bueno, em, subo la luz del teléfono y la vuelvo a dejar. Em, hay algo que quiero explicitar como el motivo de sobre todo para la gente inocente, no para quienes se proponen robar el trabajo que hice, o plagiar, o robar, o empujarme, o eso. Este, porque no me pueden empujar de algo que construí yo palabra por palabra. Este, por eso la risa, ¿no? Ahora estoy cansada ya. Cansada. Y bueno, individuo, sociedad, individual, social, individuo, comunidad humana. Eh, yo sé positivamente que uno de los cuentos que cuenta la gente que cuenta cuentos eh, difamatorios y malintencionados y que tergiversan los hechos, eh, gente que tergiversa los hechos y gente que va a buscar mis errores al- allá lejos y hace tiempo, ¿no? Los que ya saldé con Dios, con el karma, con todos, quién sabe todo, para ver si me pueden recriminar algo, pero bueno, esa misma gente, como lo que encuentra nunca les alcanza, porque la verdad que eh, para las cosas que, para las cosas que me han hecho los principados y potestades, para las cosas que han hecho en mi vida, mis errores son tan, como que, bueno, eh, sí hubo momentos en que fui hiriente. Yo no sé si un parásito, una entidad medio agarrada, algo así, o un par de entidades medio agarradas, y en esos momentos, que aparte ya lo conté, en esos momentos sí, mirándolo en retrospectiva, fui hiriente y tuve un accionar que hoy día mm, no reivindico, pero hasta ahí, ¿no? O sea, realmente no da para mucho. Por eso es que agarran las cosas y las tergiversan, las agrandan, las mienten, inventan cosas, meten mentiras entre medio de algún cachito de verdad, de alguna cosa que pasó una vez, ¿no? Porque realmente es,
no hay no hay mucho que decir. Lo cierto que estoy muy cansada. Lo cierto que, bueno, esto, individuo, sociedad o un singular, no. Sí, medio que eso, ¿no? La cosa entre la pseudo discusión entre lo individual o la cuestión individual y social. Porque acá uno de los argumentos que tratan de usar es que, uno de los tantos, que soy un egoísta o que me quiero apropiar de un trabajo que no sé, que se hizo solo, o, bueno, no. Este, o que lo hizo la humanidad, ¿no? Es importante esto porque porque es tan cruel, es tan malintencionado, tan cruel lo que intentan inventar. Eh, pongo el acento en las élites que están trabajando en esto, muy directamente con los principados y potestades, trabajan esto influyendo en mi entorno más cercano. Y en algunos casos directamente le garpan a gente, ¿no? Este, para, bueno, para vigilarme, para romperme la puerta, como hicieron ahora, rompieron la puerta de adelante, este, rompieron una persiana. Es, es realmente agotador, es cansador, es muy injusto, muy cruel, pero lo que están perdiendo es tremendo. O sea, eh, bueno, hay cosas que no voy a decir en este momento para no cargar más las tintas, pero sí me interesa ese argumento porque me parece, pseudo argumento, porque me parece como para dejarlo claro ante la gente inocente de esta cuestión, que sí me importa dejarlo claro para esa gente. Este, sí, claro que formó, ya lo dije, ¿no? O sea, eh, si, si mis ancestros y ancestras y los de muchos y los de muchas otras personas no hubiesen errado y no hubiesen acertado como erraron y como como acertaron, lo más probable es que yo no estaría diciendo esto, claramente. No es tan generalizable, ¿no? Seguramente hay puntos bisagra en la vida de la gente, entonces digo, a eso me refiero. Si no hubiesen acertado o errado en el pasado mis ancestros y muchos de otros ancestros, por lo menos de quienes fueron mis grandes puntos de referencia, eh, además de Jesucristo, si todas esas personas, Jesucristo es como que pertenece a otro rango, por supuesto, pero si todas esas personas no hubiesen cometido esos errores y esos aciertos, probablemente yo no estaría diciendo lo que estoy diciendo y no hubiese encontrado la solución a un problema
invisible, absolutamente invisible, porque vieron lo que pasa con el sentido común, que con los siglos de colonización, de crueldad, de saqueo, de expoliación, de sufrimiento y sufrimiento y sufrimiento y sufrimiento, se tornó invisible absolutamente, absolutamente invisible. No solo intangible, invisible, incomprensible. Lenguaje mismo. Arte. ¿Cómo se expresaba el arte? ¿Cómo se expresa cómo se conviene? Y me refiero a las convenciones. ¿Cómo, qué autores y autoras hacían teoría? ¿Qué autores y autoras producían aportaban al paradigma? Es mucho, o sea, es mucho, termina siendo casi invisible. Fueron muchos siglos. Entonces, digo, fueron muchos siglos del desarrollo de ese modelo de injusticia. Muchísimos. Entonces, el trabajo que hice tiene la mega ambigüedad de ser absolutamente individual y absolutamente social. Y las dos cosas entre comillas. Porque ya digo, bueno, por las características particulares de mi situación, de las que hablé un montón, pero por las características particulares, una de las cosas que querían generar era el aislamiento total para que yo me sintiera sola y humillada y baja autoestima y todo eso, porque eran las condiciones que ellos imaginaban que no iban a posibilitar que hiciera lo que hice. Entonces, con esas características, necesariamente, una vez que se dan cuenta que no funcionó como ellos creían que había funcionado, tienen un pseudo argumento para decir, ¡ay, egoísta, imperialista! ¿No? Porque poca gente quiso escuchar cuando yo andaba por todos lados diciendo la verdad de lo que estaba haciendo inclusive, pero poca gente quiso escuchar otra cosa que no fuera está loca. O sea, está re loca. No, sí, es inteligente, pero está re loca. Y como poca gente quiso escuchar el argumento y la gente que lo escuchó solamente se dedicó a tratar de chorearlo, de robarlo, entonces es una trampa casi perfecta en términos de que tenía que, por eso estaban tan confiativos, por eso estaban tan convencidos de que iba a funcionar, ¿no? Entonces digo, tan individual y tan social porque lo que posibilita este laburo es que se le devuelva la capacidad de un verdadero pensamiento crítico al pueblo. Se le devuelva la verdad a la verdad. O sea, no, así no se dice. Yo veía, cuando era chica veía en la tele, en la tele veía, bueno, voy a dar el ejemplo clásico que para mí, clásico para mí, porque para mí fue súper importante ese momento. ¿Quién sabe qué estaba haciendo el gabinete de Bolivia? Pero el gabinete en pleno, el gabinete boliviano,
todos gringos, todos, 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 gringos, hombres, hombres, gringos, hombres. Y uno de ellos, que todavía no me acuerdo cómo se llama, y honestamente no me importa. No me importa, no merece ningún recuerdo. Sí, hay que conocer la historia, pero si yo me hubiese dedicado a conocer los pormenores de toda la historia del mundo mundial, que me perdía, porque ya sabemos la cantidad de mentiras que hay en la historia del mundo mundial. Por eso es que no podía hacerlo así. Entonces, veo eso, o sea, ¿qué? ¿Cómo que todo el gabinete de Bolivia no es boliviano? ¿Cómo puede ser esto? En aquel momento, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pero en todo... No, dale, déjate joder. Ese tipo de cosas, pero en todos los ámbitos. O sea, para seguir como en la misma línea. Los injustos siendo los jueces, los corruptos siendo jueces, eh, los mentirosos escribiendo la teoría, los corruptos legislando, no sé, los pedófilos, ¿no? Como todo en esa... Los pedófilos hablando de Dios, pedófilos y pedófilas, pedófilos actualmente, ¿no? Porque la palabra esa viene de todo lo contrario. Viene de todo lo contrario. Este es otro de los problemas, pero eso me parece como un problema anexo, no tan importante, pero viene de todo lo contrario. Por eso la palabra pedagogía. Bueno, pero la cuestión es que... Ay, ¿puedes callarte? Bye. Sai. Lo cierto que vos ponés a consideración unas ideas así, ¿no? Ay, no sé por qué quise hablar de eso, no sé por qué empecé a hablar de eso. Pero lo cierto es que pones a consideración unas ideas así y lo hice un montón de veces. Y entonces es como... Bueno, el mundo es así. Ay, bueno, no seas tan obsesiva. O mis observaciones acerca de los Simpsons, por ejemplo, cuando los Simpsons era como la posta de la diversión. Sí, pero no, mirá que están haciéndote reír de las peores cosas, de lo peor, de lo peor. Y en este canal, ¿a vos te parece que es raro, no? Justo en este canal. Y yo lo decía aparte. Ah, andá vos con tus ideas. Y así todo el tiempo. Pero algo en mí me decía que eso tenía una lógica que no era para descartar. O sea, yo seguía... Perdón. Que no era para dejar de lado. Entonces, y encima con esto, con mi práctica psicoanalítica, no me era posible tampoco dejarlo de lado. Era como que no podía olvidarme las cosas. O sea, me quedaban como que se iban reconectando con otras ideas, ¿no? Pero no ganchaba, no agarraba, ¿no? Como que la gente con la que yo lo conversaba, con la que yo charlaba estas cosas, era como que siempre cerraban el planteo como... Creo que puede ser una cosa que dijo
uno de estos videos, puede ser que el problema es que mi frecuencia vibracional, perdón que voy a decir esto, pero puede ser posible que mi frecuencia vibracional sea te lastimaste, pobrecito, que mi frecuencia vibracional sea muy distinta y eso haga sentir, porque obviamente que mi forma esto es, también lo dice en uno de esos videos y parece verdad, mi forma de entender las cosas evidentemente es distinta. Entonces, a la gente le resulta raro y no sabe cómo integrar esa información a lo que ya conoce, a su propio sentido común. Hoy día entiendo, claro, no podían porque era antagónico totalmente, era el sentido común colonizado versus el sentido común descolonizado. Entonces, eh, eso, como esa diferencia de frecuencias hace como como una cosa así que genera que la gente se moleste y después le busque algún nombre a eso, envidia, o no buscándole el nombre para hacerse cargo, sino sin decírselo, o sea, inconscientemente creer que es tal o cual cosa, entonces se transformaba o se leía eso a sí mismo, esa gente a sí misma, como envidia, esto, lo otro, y eso abría brechas para dejar entrar esas entidades. O sea, esa misma cosa, esa misma diferencia generaba una brecha que permitía las interpretaciones horripilantes. Porque en mis actos, sí, estuvo esa época, estuvo esos momentos de pseudo crueldad, pero mis hechos de la realidad, yo no era una persona que yo no me manejaba de una manera cruel, no era cruel. O sea, bueno, no importa. Sí hubo hechos aislados que fueron crueles, y realmente hechos aislados, pero no, ni sadismo, ni masoquismo, ni mentirosa, ni manipuladora, ni psicópata, ni nada de eso. Lo cierto que, ni sociópata, lo cierto que al mismo tiempo yo no entendía que mi forma de entender era muy diferente. Yo no entendía eso. Eso me costó mucho tiempo. Bueno, creo que lo entendí hace bastante poco. El hecho de que realmente lo que yo estaba planteando era extraordinario y, y era por eso que costaba tanto. Después, bueno, ya comprendía la trama alrededor de la situación, con lo cual cada vez me importaba menos, cada vez me importaba menos, pero individual y social, o sea, social porque nunca la motivación, encima de eso, la motivación era individual, era y es individual y social, o sea, inevitablemente, inevitablemente. No pude no comprender que el gran asunto que me conmovió no era solamente una cuestión de cómo solucionaba yo mi vida personal con mi familia y mi hija. No lo podía solucionar así. Había una cuestión social en la que yo ya venía laburando, ya venía pensando desde hacía muchos años, y era un asunto social, y había una clave social que yo había captado, todo el tiempo está esto, ¿se entiende? Y está hasta en mi carta natal. Hasta en mi carta natal está esto que estoy diciendo. Es decir, esta pseudo tensión en esta cuestión que genera un punto medio superior. Mm. Entonces,
individual y social. O sea, era algo que me conmovía personalmente desde toda mi vida. No fue ni un día antes ni... No, toda mi vida me conmovía en lo personal, en lo individual. Pero era una cuestión social. Pero era una cuestión individual. Era todo el tiempo eso. En el sentido de que entendí que si yo no me ocupaba de la cuestión social, la cuestión personal, que pseudo personal, porque aparte un hijo, una hija, sí, es mi hija, pero es ella misma, es ella también. Entonces, todo el tiempo, ¿no? Esto está supuestos pares supuestamente opuestos, pero en realidad no, ¿no? Entonces, eh, sí, individual y social, social e individual. O sea, sí, sí, para que, para que fuera posible esa creatividad, para que fuera posible ese despliegue, ese desarrollo, no era una cuestión individual, yo no lo podía solucionar individualmente. Pero como individualmente había captado ciertas líneas de trabajo y de reflexión que no encontraban eco a mi alrededor a nivel, bueno, trabajemos en esto, ¿no? Bueno, dale, a ver qué onda, sigamos por este lado, pensemos de esta manera. Y las poquitas veces que eso pasaba, como en charlas y qué sé yo, eh, o era esa diferencia de frecuencia, o yo qué sé, las otras cuestiones, digamos, las interpretaciones más mundanas, la envidia, la vanidad intelectual y esas cosas, la competencia, ese tipo de cosas, empezaba a generar unas brechas con las que yo ya no podía seguir. No por... eh, no porque me costara hablar con gente que pensaba distinto a mí, sino porque enseguida aparecía el deseo de invalidar, ¿no? Como, o sea, sí se generaban situaciones en las que no se podía continuar con la conversación porque la otra persona, de la bronca o lo que fuere, empezaba a encarnar cada vez más alguna entidad que me andaba persiguiendo desde siempre, que es un cambiaformas, se llama cambiaformas, le dicen cambiaformas, que es una especie de energía que se especializa o lo mandan, no sé cómo será, pero creo que le dicen cambiaformas a raíz de una película, pero es exacto, porque yo lo vi. Yo lo vi y no es ningún chiste, no es ninguna proyección, no. Es una energía, que puede ser un bicho, tipo no, de esas cosas que no quiero nombrar, pero tipo parásito, esa porquería espiritual, que es una energía que persigue a la persona por todos lados y en diferentes personas ves el mismo tipo de cuestionamiento, el mismo tipo de planteo, pero con el mismo estilo, con la misma, o sea, algunos le dicen firma energética, y bueno, sí, es una especie de firma energética. Que yo sé positivamente que está pegado, unido, probablemente sea esa persona la que hizo el sacrificio a esa entidad, entonces esa entidad como que lo representa, pero también no, cancelado, transmutado. Esa entidad representa a ese sujeto o ese sujeto está como indiferenciado con esa entidad, con ese ente. Bueno, lo cierto que aparecía, cuando se generaba mucho esa brecha, aparecía el bicharraco y ya, bueno, ya no se podía porque ya no se podía. Porque no es un ser que no es un... No,
un ser que quiera la vida, digamos. No tiene sentido. No tiene sentido, entonces le quieres quitar el sentido. Come no sé qué cosa, come algo de las emociones, no sé qué. Bueno, lo cierto que eso, cortito, individual y social, social e individual, muy simple el criterio, pero nadie me venga a decir a mí que porque la humanidad no sé qué cosa, entonces yo no merezco lo mío y tienen derecho a robarme y a la horda. No. Este, eh, no, no es verdad, es inaceptable y no hay ningún derecho y sería más de lo mismo. Imagínense que si esos principados y potestades lograran instalar esa idea de, no, vos lo dijiste porque te manejó un ente, no sé qué cosa. Si lograran instalar esa mentira, entonces el pueblo seguiría sin su derecho al libre pensamiento, seguiría sin su derecho a no disentir en todo, porque de hecho yo tampoco soy una soy una persona que estoy en desacuerdo con todo, ya lo demostré muchas veces. No se trata de cambiar todo, pero sí los seres humanos vamos viendo cosas que sí se pueden ir mejorando y bueno, dale. No me vengas con toda la maquinaria de los 2000 años de malversación y manipulación. Bueno, entonces individual y social. Y lo que es individual no voy a permitir que me lo nieguen. Y lo social no me lo pueden impedir, no pueden hacer que me lo nieguen porque de hecho está ocurriendo. Eso no es una cuestión que esté, por eso me quieren hacer callar, o deprimir o cualquier cosa que haga que no hable mucho, que no diga estas cosas, porque como lo otro va por el límbico o por la glándula pineal o por donde Dios quiera, no tengo idea, pero va, circula. Escucho como... No. Lo cierto que no solo que escucho, veo cómo esas ideas prendieron, agarraron, engancharon donde dieron sus frutos por todos lados. Por eso es que quieren joderme de cualquier manera. Lo cierto es que no voy a permitir que me nieguen lo mío, porque estamos en la misma. No voy a permitirlo. No voy a permitir que me nieguen mis laureles, mis logros personales. Y en parte por el mismo motivo que estoy diciendo. Si este laburo lo hice yo. La que hizo 26 años de psicoanálisis fui yo. La que leyó los libros que leyó fui yo. La que vio en las estrellas esa respuesta fui yo. Con Dios. Yo. Y esta relación tan personal con Dios también viene a cuento de algo que escribí hace una bocha de tiempo, cuando todavía creía que estaba loca y qué sé yo. Responsabilidad humana. Responsabilidad humana. Que en otro idioma podría ser temor de Dios. Lo que pasa es que responsabilidad humana necesariamente hace ese puente
entre este plano y el otro plano, este plano y el cielo, en el sentido de que no somos, no somos unas ideas desparramadas, no somos unas ideas perdidas por el universo, la arena, el cosmos, el granito de arena en los cosmos cósmicos. No, no es así. Personal y social. Social e individual. Pero no individualista, obvio. ¿Cómo va a ser individualista?